Muy buenas, tremolónicos. Bienvenidos a otro vídeo de mi Patreon. Continuamos con esta sección de Gwistrolo Estanozolol y en este vídeo vamos a revisar un poco los efectos que presenta este esteroide anabólico, sobre todo a nivel del hígado, a nivel hepático, la alteración que puede generar el Gwistrol a nivel hepático. Como comentamos en el primer vídeo, genera una gran alteración en los niveles de lípidos en el colesterol, una gran alteración, pero vemos que también puede generar una gran alteración en lo que es la función hepática. Vamos a centrarnos en el primer estudio que está aquí. Es un estudio de caso y vamos a ver un poco de cómo se desarrolló. Un hombre de 19 años, muy joven, ingresa al hospital con malestar general, ictericia y prurito intenso. Prurito es picor, picor general. Ictericia es una coloración amarillenta de ciertas mucosas, incluso coloración amarillenta de los ojos, en los ojos, un poco derivado de esa toxicidad hepática que se puede generar. El caso, pues básicamente era una colestasis intrahepática. El sujeto se estuvo inyectando Gwistrol 50 miligramos, forma intramuscular, días alternos durante 2 meses. Tuvo 2 meses, 8 semanas. 50 miligramos días alternos. Imagino que lunes, miércoles y viernes, 150 miligramos a la semana, tampoco es una cantidad exagerada. Él dijo eso. Luego no sabemos si había más por ahí, pero él dijo eso. Los síntomas empezaron 5 semanas antes de la de la admisión al hospital, es decir, cuando llevaba más o menos un mes y pico, empezaron los síntomas y fueron incrementándose gradualmente. Tomaba suplementos deportivos y no tenía historial de alteración hepática, no bebía ni fumaba. El examen médico indicó que el hígado no presentaba signos de enfermedad crónica, no había alteraciones a nivel de la función hepática. La bilirrubina total en el momento de la admisión es de 44,34 miligramos por decilitro. Está altísima. Los valores normales, fijaos que son entre 0,1 y 1,4. Es decir, fijaos que está altísima. Y la bilirrubina directa está en 13,65 miligramos por decilitro. Es decir, tenemos una bilirrubina total altísima y una bilirrubina directa también muy alta. Todo esto obviamente generó la ictericia. La ictericia al final se genera por una elevación de la bilirrubina muy alta a nivel sanguíneo. Las enzimas hepáticas estaban en rangos, la AST y ALT estaban en rangos, y la fosfatasa alcalina y la GGT también están en rangos. Es decir, no había alteración de las enzimas hepáticas, únicamente había una gran elevación de la bilirrubina total, en este caso específico. Luego el nivel de creatinina estaba ligeramente elevado, en 1,6. Los autores sostienen que puede estar relacionado con el gran aumento de masa muscular. Veremos un vídeo de creatinina específico y de ese valor de creatinina en sangre. El nivel de electrolitos en sangre era normal, la concentración de albúmina estaba reducida y el rango normal suele estar entre 4,3 y 5,1 gramos por decilitro. Está un poco reducida. La concentración sérica de colesterol está muy baja, 18 miligramos por decilitro, cuando suele ser de 130 a 200. El colesterol está muy, muy bajo. Los test de enfermedades hepáticas, así como otras enfermedades, fueron negativos y los autoanticuerpos fueron negativos también. No presentaba enfermedades que le generasen ese problema. La resonancia magnética nuclear del tracto biliar indicó que no había obstrucción. La proteína C reactiva y la ceruloplasmina estaban ligeramente elevadas. Se realizó una biopsia hepática que mostró hepatitis tóxica de menor grado con fibrosis periportal y colestasis intrahepática y presentaba degeneración de los hepatocitos. Entonces, fijaros un poco, aquí tenemos la muestra, ¿no? de que el estanozolol induce colestasis a nivel intrahepática. Y aquí tenemos un poco cómo progresó el valor de bilirrubina. Fijaros que cuando entró en el hospital, progresivamente incluso se elevó. Y aquí ya se decidió empezar con hidrocortisona. Eh, y fijaros que el valor fue bajando progresivamente. De todas formas, pasó días de hospitalización. Fijaros que son 50 días de hospitalización, son casi 2 meses de hospitalización. Entonces, la cosa estaba bastante complicada en un principio. El tratamiento médico básicamente usó Lola, que es L-ornitina y L-aspartato, que son dos aminoácidos, ácido urso desoxicólico, UZCA, vitamina K1 intravenosa, luego hidrocortisona cuando la bilirrubina se elevó a 56,64 miligramos por decilitro. Es decir, se inició ese tratamiento conservador a este tiempo, todo este tiempo, y ya luego, como se vio que incluso seguía elevándose, pues ya se empezó con la hidrocortisona, que es un tratamiento un poco más agresivo.
Varios meses después del cese de la droga, los valores analíticos estaban en valores óptimos. La recuperación fue progresiva. Como podemos ver, pues poco a poco este nivel fue bajando progresivamente, pero a lo largo del tiempo, poco a poco. Aquí tenemos un poco los fármacos que usaron el usobilane, hablaremos de ello, la L-ornitina y el aspartato. La colistasis inducida por Wistrol es pura, en este caso fue colistasis pura, no se presentó una toxicidad a nivel por una elevación de las enzimas hepáticas. No está asociada con el daño de los hepatocitos, es decir, con hepatitis, puesto que las enzimas hepáticas permanecieron dentro de rangos. El mecanismo molecular de esta colestasis después de consumir este esteroide es incierta, no se sabe a ciencia cierta por qué. Algunos estudios sugieren que interferencias con la excreción canalicular de bilis conjugada y la captación sinusoidal de bilis debido a la inhibición de la bomba sodio-potasio en la membrana sinusoidal o a la competencia por los receptores de ácidos biliares. Se han encontrado una membrana de retículo endoplásmico del hígado de ratas, 2 sitios para glucocorticoides y esteroides. Un sitio de unión para glucocorticoides de baja afinidad se denomina LAGS y la proteína de unión del estanozolol STBP, que tiene un estrecho perfil farmacológico y parece ser selectivo solo para el estanozolol y el danazol, que el danazol vimos que era muy parecido en su forma al estanozolol. Los autores indicaron que el Wistrol vía STBP puede modular la actividad glucocorticoide en el hígado a través de la modulación alostérica negativa de los LAG. Por lo tanto, esto resulta básicamente en un aumento en la unión o en la afinidad de los glucocorticoides al receptor clásico de glucocorticoides. Es un poco la explicación teórica que le intentan dar. No es el único caso que nos encontramos con estos problemas, con esta gran elevación de la bilirrubina, con esta tanto total como bilirrubina directa. Fijaros en la cantidad de estudios de caso que nos encontramos en diferentes países, España también, en Colombia, en el Líbano, en UK, en Alemania, en muchos países nos encontramos un montón de casos de alteración de la función hepática con el Wistrol. Fijaros, nos pone un poco la edad. Hay gente joven, gente que es más mayor, los diferentes años. Y fijaros que, bueno, la bilirrubina, pues generalmente se genera una gran elevación de la bilirrubina, pero luego hay diferentes, algunos estudios que también hay elevación también de las enzimas hepáticas marcadas. Depende un poco del estudio, pero por lo general nos encontramos un cuadro en el que la bilirrubina está elevada, tanto la total como la directa. Fijaros que elevación está muy elevada. Y luego también, como digo, cierta elevación de las enzimas hepáticas. Por ejemplo, aquí el ALT está en 140, aquí la ALT también está en 140, que indicaría cierto estrés hepático. No están muy elevadas esas enzimas, pero nos encontramos diferentes tipos de afectación hepática por el Wistrol, por el estanozolol. Luego, fijaros que nos indica un poco la mejoría en 6 semanas, más o menos, en 12 semanas, en 20 semanas, 12 semanas, que bueno, que son 2 o 3 meses. Estamos con 2 o 3 meses, más o menos, una recuperación progresiva. Luego, fijaros, hay otro estudio de caso, fijaros el caso 1 y caso 2, también el caso 2 con estanozolol, tanto oral como inyectable. Fijaros que en el caso 1 utiliza, bueno, aquí son 50 miligramos por mililitro, 50 miligramos por mililitro, el típico formato de estanozolol, y 1 mililitro 3 veces por semana, es decir, una aplicación típica de Wistrol. De hecho, aquí en el caso 2 solo utiliza estanozolol y tamoxifeno, entonces la toxicidad al final viene derivada del estanozolol. En el caso 1, pues utiliza muchos más esteroides, entonces al final la toxicidad puede ser mayor por esta mayor mezcla de esteroides. Pero al final es muy común encontrar estos casos de toxicidad hepática, sobre todo de elevación de la bilirrubina, una colestasis que se denomina por consumo de estanozolol. Entonces vamos a ver la conclusión. Al final, el daño hepático inducido por medicamento recibe el nombre de DILI y presenta 3 patrones: hepatocelular, colestásico o mixto. Entonces hemos visto que, por ejemplo, el estudio de caso era colestásico puro, y luego se puede dar también mixto, colestásico y hepatocelular. Se pueden dar los 2 tipos de daño con la utilización del Wistrol. El Wistrol genera alteraciones hepáticas, entre las que destaca la colestasis con el aumento de la bilirrubina sérica total y directa, y el desarrollo de náuseas, fatiga, prurito, que puede llegar a presentar ictericia. También pueden alterarse las transaminasas de forma notoria, así como otras enzimas, dándose casos de colestasis blanda, hepatitis colestásica, lesión hepatocelular aguda o incluso tumores hepáticos. Es decir, llegando a casos extremos se pueden dar tumores hepáticos.
Obviamente, el consumo tendría que ser durante mucho tiempo, quizá dosis muy altas. Pero bueno, para poner un poco en contexto, se pueden dar diversos tipos de alteraciones hepáticas. Se piensa que el Wistrol, sobre todo a largo plazo, reduce enzimas del acetocromo P450 y B5, con una acción derivada de los metabolitos del Wistrol que ejercen una acción suicida denominada síntesis letal al unirse al grupo prostésico de estas enzimas. El ligando puede ser el grupo pirazol. Parece que ese grupo pirazol que vimos en el vídeo de introducción del Wistrol, ¿no? Recordamos que tenía un grupo pirazol unido al anillo A, parece que es lo que genera esa alteración hepática. No se sabe exactamente la vía, no se sabe a ciencia cierta la vía. Parece que, como hemos visto, son diversas alteraciones en diversos parámetros. Una de ellas puede ser esta alteración en las enzimas que metabolizan los fármacos, las enzimas de la familia citocromo P450 y B5. Otra, como vimos, podía ser esa unión del pirazol a esos receptores para el estanozolol que se encuentran a nivel hepático. Otra puede ser esa alteración en la membrana lipídica a nivel de los sinusoides hepáticos que favorece ese transporte sodio-potasio, esa alteración en la generación de bilis. Entonces, hay diferentes factores involucrados. No, tampoco podemos achacar esta toxicidad a un único factor. Las alteraciones son comunes tanto en versiones inyectables como en versiones orales. Es decir, hay mucha gente que dice, no, el inyectable es menos tóxico. No, son iguales de tóxicos. Son igual de tóxicos. De hecho, veis que hay estudios. En este, por ejemplo, no nos pone la dosis, pero aquí vemos que es el Wistrol en versión inyectable y en el otro estudio era versión inyectable, pero lógicamente el oral también genera alteraciones marcadas. La recuperación es progresiva, más de 4 semanas suele tardar. No, yo no utilizaría este compuesto, ya son recomendaciones un poco personales. Y si se hace que no sea de forma prolongada en el tiempo, yo es que no lo usaría y de usarlo 2 o 3 semanas en dosis bajas, pero es que yo no lo usaría. Evitar la polifarmacia, mezcla de muchos compuestos, sobre todo compuestos orales, puesto que estamos viendo que este compuesto genera una alteración hepática marcada o puede generar una alteración hepática, también depende de la susceptibilidad del sujeto, pero si tienes mala suerte vas a tener un problema con el Wistrol. Entonces, si lo mezclas, andas mezclando orales como hace la gente que mezcla Wistrol con oxandrolona, pues la toxicidad va a ser mucho más grave, mucho más alta. Y luego se pueden usar compuestos para reducir el daño hepático, como por ejemplo ursovilane, que hablaremos de ello en suplementos específicos. Lola, lo que vimos, la ornitina, ¿no? Los dos aminoácidos que se combinaban en acetilcisteína, esa adenosilmeteorina, silimarina, el típico, el extracto cardiomariano, ¿no? Silimarina, que son típicos que se utilizan como protectores hepáticos. De hecho, se ve en bastantes estudios que se ha generado toxicidad con Wistrol. Yo todos estos protectores los he sacado de estudios que se ha generado cierta toxicidad hepática con el Wistrol. No hay, no hay compuestos específicos ni hay protocolos específicos, pero utilizan estos compuestos. Hemos visto que usaban un sorbilane, usaban en este estudio que hemos revisado, usaban el ornitina y el aspartato, que yo creo que en España es más complicado de encontrar, pero el ursovilán es muy fácil de encontrar. Incluso vitamina K1 intravenosa, que imagino que será más complicado encontrarla. Al final también nos tenemos que ceñir a suplementos que se pueden obtener. El ursovilán es muy fácil de obtener aquí en la farmacia en España. Y obviamente hidrocortisona es muy delicado. Estamos hablando ya de que habría que irse a una toxicidad como se llegó en este caso, pues a una toxicidad muy alta para que, o lógicamente en ese grado de toxicidad, pues lo ideal es ir al hospital y que te traten ellos. Pero nosotros podemos utilizar ciertos compuestos para reducir esa toxicidad, por ejemplo, el ursovilane. Lola, aquí en España yo creo que es más raro, quizá en Latinoamérica se encuentra de forma más fácil. Aquí en España no se suele usar mucho. En la acetilcistina sí se usa, esa adenosilmetionina se usa mucho, se puede adquirir a través de diversas marcas de suplementación de forma fácil. Silimarina también es muy típico y utilizarlo. Entonces tenemos diferentes compuestos. Haré vídeos de estos compuestos uno por uno para ver un poco sus características, las dosificaciones a utilizar, pero fijaros que tenemos aquí las opciones de varios suplementos que pueden ayudarnos a reducir esa toxicidad hepática. Yo no usaría el Wistrol, no lo usaría, no es un compuesto que yo a día de hoy use, ni de coña. Hemos visto que sobre todo tiene efectos secundarios marcados. No te va a aportar nada beneficioso que no te pueda aportar otros esteroides, que tienen como la testosterona, que tiene muchos menos efectos secundarios. Pero en caso de gente que utilice versiones orales,
Ya vimos que incluso la anadrol, la oxandrolona generan alteraciones hepáticas, pues estos compuestos nos pueden ayudar a mitigar este estrés hepático. Usobilane, N-acetilcisteína, S-adenosilmetionina, silimarina. Lógicamente, en el caso no está en usar todo, sino en ceñirnos o usar, dependiendo un poco del compuesto de la dosis, pues escoger uno u otro. Al final tampoco estamos para gastar dinero a lo tonto metiendo todos estos compuestos que también quizá pueden generar ciertos efectos secundarios en el caso de algunos de ellos o incluso pueden hacer algún efecto negativo a nivel de sinergia entre ellos. Yo tampoco soy partidario de meter un exceso de protectores, pero en caso de compuestos orales, estos suplementos nos pueden ayudar. Los iremos desarrollando poco a poco porque el Patreon tiene que dar de sí. Así que espero que os haya gustado el vídeo y seguiremos